Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Se vienen registrando a lo largo del país diferentes daños en campos, en los silobolsas, y aquí en Pehuajó también ocurrió. Hay un pedido, una iniciativa de un vecino en particular, sin estar muy involucrado en la cuestión de la producción, ni mucho menos en la cuestión política, pero sí en una evaluación, un análisis que se hizo respecto de esta situación, y vamos a hablar con quien ya tiene experiencia en este tipo de pedidos por la plataforma Change. Tengamos en cuenta que sigue vigente además lo que es el reclamo por ficha limpia. Vamos a hablar y agradecemos la atención de Gastón Marra, que ya está en línea. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, a Tito, a todo el equipo de Radio Mágica y bueno, a todos los oyentes ahí en Pehuajó. Gastón, bueno, decíamos, a través de la plataforma habías iniciado una enorme campaña que sigue vigente, que es la de ficha limpia, y hoy a través de esa misma plataforma te surge otro reclamo, otra propuesta, otra iniciativa. Contanos de qué se trata. Bueno, en primer lugar quería, agradecerles yo sigo, digamos, las distintas cuentas de la radio, el canal en YouTube y, por mantener informado. No quería dejar pasar este agradecimiento por toda la información que están brindando con el tema de la cuarentena. Bueno, uno que tiene a su familia, a toda su familia, gran parte de su familia ahí en Pehuajó, estando lejos, está muy preocupado. Entonces, todos los días estoy atento a las publicaciones que hacen y respecto a los casos en observación y todo, y las distintas publicaciones, así que y tranquiliza saber lo que se está haciendo. Así que no quería dejar pasar mi agradecimiento a ustedes y obviamente a las autoridades locales por todo lo que están haciendo, ¿sí? Muchas gracias. Así que eso en primer lugar. Y ahora yendo a tu pregunta, sí, efectivamente hace casi 2 años ya que ya se va a cumplir, que se lanzó una petición. Todavía no ha tenido el éxito que uno tal vez imaginaba que podría llegar a haber tenido, no sé, el año pasado. Pero está como en stand-by, en suspenso. Este año las prioridades cambiaron por todo este tema, público conocimiento de esta pandemia. Pero en algunas provincias se sigue avanzando, se está empezando a avanzar, es decir, de iniciativas que se presentaron, como por ejemplo en Mendoza. Pero a nivel nacional, como dije, obviamente las prioridades, y es entendible, son otras. Y respecto al tema de yo sé, a través obviamente también de las redes sociales, venía observando lo que venía sucediendo en distintas provincias de nuestro país, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, inclusive en Tucumán y Misiones, ¿no? Respecto, como mencionaste, la rotura de silobolsas, pero también otros delitos, como, no sé, el robo de agroquímicos, maquinarias, faena clandestina. Justamente hoy leía de un caso de un productor, un pequeño productor de una chacra en Misiones, que fue asesinado, y lo encontró el hijo, por el tema del robo de ganado, ¿no? Para ser franco, yo no estaba muy ya con motivación para emprender este tipo de peticiones, justamente por esto que hablábamos de ficha limpia. Claro. Pero también a veces uno dice, ya no tiene como mucha, no siente esa motivación, pero también está lo que uno por dentro, ciertas injusticias que uno observa, y que por más que uno diga, no me voy a involucrar más, no me voy a comprometer más, pero después a veces sale eso que uno lo tiene en su personalidad. Y como bien dijiste, yo el único vínculo que tengo con el campo, por decirlo de alguna forma, es haber vivido y tener a mi familia en un pueblo que amo, que aún amo, si bien ya no vivo allá, pero como es. Y recuerdo, con todo esto que pasó, recordaba cuando yo terminé la secundaria en el 88, me acuerdo que justo hubo una inundación y todos nosotros en la secundaria íbamos con las palas, a los terraplenes, la noche de las palas, así que claro, se conoció así. Y me acuerdo de esa época cómo afectaba al pueblo, y como uno ya de chico siempre decía, no, si muere el campo, si se afecta al campo, se afecta a los comercios. Mi papá, que era médico, mi mamá que era docente,
y cómo afectaba todo, ¿sí? Todo el que le vaya mal al campo, cómo afectaba todo, ejemplo, al lugar donde yo vivía, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, empecé a... venía viendo todos estos hechos que no son aislados, ¿sí? Yo escuchaba justamente a Romero días atrás del caso que sucedió ahí en Pehuajó, que le decía, bueno, ojalá que sea, decía, bueno, esto es desolador, ojalá que sea tan solo un hecho aislado. De hecho, justamente hoy salió un comunicado de varias entidades preocupados, manifestando su preocupación y repudio, ¿sí? Y ante estas situaciones que no son justamente hechos aislados, pues están sucediendo todos los días. Uno ve a través de las redes sociales casos que siguen sucediendo. Entonces, bueno, decidí armar esta petición como una forma de expresión ciudadana, y también mi preocupación o mi interés era que quienes estaban realizando estos actos reaccionaran. Tal vez es un objetivo ambicioso, ¿sí? Porque bueno, pero bueno, si la petición adquiría potencia, así, impacto muy fuerte, de cómo afecta al Estado, ¿sí? Porque justamente yo consulté con un productor agropecuario y él me decía, mirá, Gastón, de 100 pesos que produce el campo, 70 sí que van para el Estado, ¿sí? En materia de retenciones, de impuestos nacionales, provinciales, municipales y tasas municipales. De 100, 70 van para el Estado. Entonces, bueno, pensó a analizar, y bueno, cómo es todo esto, digamos, todos estos hechos terminan afectando, sí, a muchísimos argentinos, porque con ese dinero eso se asiste, sí, que como lo vemos a personas, sí, que realmente lo necesitan, sí, sin hablar obviamente del tema de ingreso de divisas que genera este sector productivo, sí, en el país, ¿no? Que tan necesarias, ¿no? Así que bueno, por eso fue que finalmente dije, bueno, consulté algunos datos técnicos que desconocía, como este que te mencioné recién de cuánto iba para el Estado y cuánto le quedaba al productor, sí, para pagar, sí, deudas de campañas anteriores, mantenimiento de compras y mantenimiento de maquinarias, sueldos, alquiler de campo, y obviamente, por sobre todo, poder también vivir, ¿no? Y bueno, lancé la petición en Change, como bien mencionaste, y el enlace para, bueno, esto quiero invitar a todos a firmar, es Change, sí, de cambio en inglés, .org, /basta de sabotaje, ¿sí? Todo junto, ¿sí? Ahí pueden entrar, leer, obviamente si están de acuerdo con el texto. Está dirigido a varios, ¿sí? Tomadores de decisión, como se le dice, es decir, desde el Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores de las provincias que mencioné al comienzo, y también los legisladores nacionales y provinciales de esas provincias. Sí, bueno, se juntaron hasta ahora 3.000 firmas, así que es bastante, digamos, bueno, es relativamente una cifra interesante, bueno, pero bueno, confío que se seguirá difundiendo, y bueno, y obviamente les agradezco a ustedes que siempre están, ¿sí? Al comienzo de estas campañas. Bien, bueno, Gastón, lo importante, digo, es aclarar esta cuestión. Acá es la producción agropecuaria porque está siendo afectada, pero el hecho de producir en el país, cualquier cosa que uno produzca es bastante complejo, significa un esfuerzo económico, físico, seguramente hay como todo un trabajo en cualquier tipo de producción. Y este tipo de ataques sin ningún sentido, yo recuerdo la nota que mencionabas con el afectado aquí en Pehuajó que decía, tuve la suerte de que me rompieron el silo en un día que el clima acompañó para que lo pueda volver a levantar, pero si no se pierde. Sí, porque eso también digamos, lo contradictorio, ¿no? En este momento donde estamos todos preocupados, digamos, por poder, que todos los argentinos puedan, ¿sí? Tener puedan comer, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria. Entonces, eso es lo que uno a veces encuentra y no le encuentra, digamos, la razón. Porque, a ver, yo, por ejemplo, he escuchado testimonios de faena clandestina, sí, es decir, de robo de ganado para la comercialización en carnicerías o para comer. Sí, pero el tema de ejemplo de otros casos que uno ve, por ejemplo, hoy leía en Villa María, en Córdoba, que habían, ¿sí? 370 toneladas, ¿sí? De maíz partido que iba destinado a la producción de leche, ¿sí? A 500 vacas lecheras. Entonces,
solamente, digamos, o otros casos donde se lo rocía con determinado fungicida para hongos para inutilizar la comercialización del ganado. Entonces ahí es evidente que hay una intención de hacer un daño. ¿Sí? Entonces eso es lo que a uno le preocupa, ¿sí? Por eso lo que te comentaba minutos atrás y que quería recalcar. El Estado, ¿sí?, recibe fondos, ¿sí?, ingresan el 70% de esa renta. Entonces, eso es lo que tal vez se debería entender quienes, las personas, ¿sí?, que cometen este tipo de actos de vandalismo y que terminan perjudicando a miles de argentinos, ¿sí? Eso es lo que a mí me preocupa en un momento donde necesitamos justamente de un sector que nos ayude también, como ha sido siempre, ¿no?, en la historia argentina, ¿no?, pero que ayude a poder seguir mejorando la economía, ¿no? Pero no se entiende cuando se hacen las cosas con daño. Es como, no sé, que le ingresen a ustedes a la radio que con tanto esfuerzo, ¿sí?, durante tantos años han hecho de esta radio, este equipo de trabajo y todo, y que solamente con tal de hacerles daño, una noche o una madrugada cuando llegan se encuentran que le entraron, les robaron o les rompieron todo lo que eran los equipos que ustedes necesitan para poder trabajar día a día. Y lo mismo para cualquier comercio. Totalmente. Entonces eso es lo que uno le indigna. ¿Sí? Y por eso, bueno, también la petición lo que busca es generar una reacción, ¿sí?, que es lo que entiendo que se necesitaría. Hoy leía el caso de un productor que había hecho 30 denuncias, 30, ¿sí?, 30 denuncias. ¿Cómo terminaron todas? Contaba él, de General Villegas, ahí de 140 kilómetros de Pehuajó. Todas archivadas, todas archivadas por falta de prueba. ¿Sí? Entonces el productor decía, no, yo ya no denuncio más, pierdo un día, ¿sí?, para que siempre quede esto en la nada. Repito, 30 denuncias, ¿sí?, lo decía el productor de General Villegas. Bueno, nosotros hablamos hace un tiempo con un productor muy joven de aquí de nuestra ciudad que en un primer momento tenía una producción porcina y que debido a los robos abandonó. Optó ahora y hace poco tiempo por otro tipo de producción para seguir. Es una persona muy joven. Sí. E inmediatamente se tuvo que enfrentar a otro robo. Entonces decíamos, bueno, que gane la fuerza de la juventud y de las ganas de trabajar, pero qué difícil, ¿no?, cuando hay que enfrentarse todo el tiempo a este tipo de situaciones. Claro, no, sí. Acá, bueno, también lo que es importante es que, bueno, para que también quede claro que son varios, digamos, en estos casos de delitos son varias las partes. Esto es todo, digamos, como un sistema, ¿sí?, porque de hecho intervienen varias partes, no solamente la policía, sino después obviamente un fiscal, el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Entonces, bueno, esto debería, a mi entender, ¿no?, debería requerir de una respuesta conjunta, ¿no?, y obviamente las entidades, que son las que, las distintas entidades. Pero bueno, también quería esto también que, bueno, justo ayer me tomé conocimiento y quería felicitarlos, sí, ahí en Pehuajó. Pues bueno, a nivel de la provincia de Buenos Aires hay un proyecto de declaración de repudio, sí, que presentó el diputado provincial Luciano Bugallo. Y ayer justamente hablaba con Andrea Yu, sí, que es una gran amiga de ahí, de Pehuajó, y me contaba, no, acá en Pehuajó aprobamos, sí, creo que me había comentado por unanimidad, un proyecto de adhesión. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una buena acción, porque, bueno, es una manifestación, sí, una intención de repudiar, y bueno, y más allá del repudio, obviamente lo que uno espera es que después sigan acciones concretas para prevenir, para que no siga sucediendo, cortar. Uno lee en las redes sociales, que eso es lo que yo me tomo el trabajo de hacer cuando hago una publicación o cuando veo publicaciones, y ver los comentarios, ¿no?, de la gente, ¿no?, más que nada como para poder entender todo. Y lo que, a ver, quiero ser muy sutil, y la gente está cansada, y la gente recomienda cosas que no son, ¿sí?, a mi entender, lo correcto, ¿sí? No se puede devolver violencia a actos que generan, yo entiendo que generan violencia, porque es como te decía, que a ustedes les entren y les rompan todo solamente para hacerle daño, ¿sí?, obviamente genera, o a cualquiera, ¿no?, a cualquier comercio, genera una impotencia, una indignación, una bronca, pero bueno, yo no creo que la solución sea como dicen en las redes, que salen todos a decir, bueno, he leído, bueno, mayoritariamente decir, bueno, no, esto se frena de tal modo. Justicia por mano propia, digamos, que no está bien. Quise ser muy sutil como para decir, entonces me parece que lo correcto sería no llegar, que no siga escalando esto, ¿sí?, que se ponga
¿sí? Que se manifieste de forma explícita, ¿sí? Una intención de hacer por parte de todos los, ¿sí? Del poder, ¿sí? El poder político en general, ¿sí? A nivel nacional, provincial, ¿sí? Municipal, para que esto no siga escalando. Somos todos argentinos, ¿sí? Y todo lo que hace el campo, repito, yo no tengo nada que ver más que, bueno, mi abuelo que tenía una metalúrgica, que proveía de bombas y cosas para el campo, pero es mi único vínculo, ¿no? Con el campo. Pero eso no me impide a mí poder analizar, ¿sí? Poder ver de cómo afecta. Por eso también te conté esto, que me acordé de la noche de las palas, que estábamos todos tratando de sacar a Pehuajó adelante. Sí, yo todavía tengo, como le decía ayer a Andrea, tengo todavía una marca de una pala, ¿sí? De que alguien me abrió la mano, y pasaron ya, no sé, 30 años, 40 años, y me veo la marca y me acuerdo de esa noche, todos tratando de hacer los terraplenes para ayudarnos a todos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Gastón, tengo un mensaje que dice: felicito a Gastón Marra por su trabajo y por Pehuajó. Siempre en mi recuerdo, besos, de Marta Baleani. Ay, Marta, no me quiero emocionar. Un abrazo muy fuerte a Marta y a toda su familia. Sí, la recuerdo con mucho cariño, vecinos de cosas. Sí, bueno, a mí me emociona mucho, si bien, bueno, no viajo mucho, uno por temas personales, en el sentido de que uno no ha superado la pérdida de familiares que ha tenido ahí. Entonces a uno, qué sé yo, esto tal vez, le afecta todavía ir con frecuencia, sí, a Pehuajó, sí, porque le remueve un montón de recuerdos de personas que ya no están, ¿no? Que vivían en Pehuajó. No solamente familiares, sino también amigos, ¿no? Pero bueno, un fuerte abrazo para Marta y toda su familia. Gastón, le agradezco mucho el mensaje. Muchísimas gracias también nosotros en nombre de Pehuajó, primero porque te emociona seguir pensando en lo que nos pasa, aun cuando hace tanto tiempo que no estás acá, y porque te movilizan este tipo de situaciones sin ningún interés personal. Creo que nos hace falta mucho más de esto para empezar a generar reclamos genuinos en nombre de una comunidad toda, dejando los intereses personales de lado. La verdad que siempre que se inician este tipo de manifestaciones, como decías, estamos porque queremos acompañar estas movilizaciones que surgen del pueblo, que son realmente para el pueblo y que nos hacen muchísima falta, no solamente para resolver algunas cuestiones, sino también para unirnos un poco más. Te agradezco mucho las palabras y repito, quedé emocionado con el mensaje de Marta, pero yo siempre voy a estar muy agradecido con ustedes, ¿sí? Porque es importante, no todos los medios se hacen eco de expresiones ciudadanas, es muy difícil, ¿no? Y como dije, y por eso lo resalté, ustedes siempre son los primeros, así como Fanny Mandelbaum, Nacho Montes de Oca, así que son periodistas amigos míos que siempre están ahí firmes, más allá de otras personas, así como Daniel Sapsay, que ayer salió a respaldar la petición, y otras personas, y bueno, obviamente lo más importante, miles de ciudadanos, amigos y amigas que me acompañan desde las redes sociales, ¿no? Así que bueno, pero bueno, con ustedes un gran agradecimiento, saben que valoro mucho, ¿sí? Valoro mucho lo que siempre hacen por ayudar a dar a conocer estas manifestaciones de argentinos, ¿sí? Que como bien dijiste, ninguno de todos nosotros estamos buscando cargos políticos, entrar en la política, somos todos ciudadanos, vamos a decirlo de una forma, anónimos, por decirlo así, desde el punto de vista de un país, que a través de lo que tenemos a nuestro alcance, que es una cuenta en una red social, tratamos más allá de decepciones, de golpes, porque no es fácil en este país generar algún determinado tipo de cambios, pero más allá de eso tratamos de no decaer y seguir siempre, ¿sí? Esté quien esté, sí, gobernando, sí, porque eso es decir, nosotros pensamos en el país, sí, no, al menos en mi caso, voy a hablar por mí, pienso en el país, más allá de quién esté en un momento de tiempo determinado, sí, gobernando. Yo quiero que le vaya bien al país, ¿sí? Y ojalá, y mi gran sueño, y eso sí, haría una petición, mi gran sueño es que todos los argentinos en algún momento nos unamos, y también mi gran dolor
es ver cómo ni siquiera ante una pandemia nos podemos unir. ¿Sí? Ese es un gran dolor y también me ha llevado a estar un poco apartado en las redes porque bueno, uno le hace mal ver el enfrentamiento, sí que sigue existiendo. ¿Sí? Ojalá algún día se acabe, ese es mi gran sueño. Ojalá se cumpla, Gastón. Ojalá. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por todo este tipo de movidas, pensando en todos, y por supuesto que la radio queda a disposición. Gracias, Andrea, un fuerte abrazo a ti, a su esposa y a todos ustedes, ¿sí? A toda la gente de Pehuajó que también me hace como, bueno, el caso de Marta, que me dejó emocionado. Abrazo enorme. Bueno, gracias, Andrea. Un fuerte abrazo para toda mi familia, especialmente para mi mamá. Bien, bueno, ojalá esté escuchando. Chao. Muchas gracias. Sí, ojalá. Chao, hasta luego. Bueno, con toda la emoción, ¿no? De tener ese contacto, gente que se fue de Pehuajó, pero que siempre tiene su corazoncito acá, que siempre está atento, y lo vemos en las redes sociales opinando y participando de todas las medidas preventivas, de todo lo que pasa, preocupándose por la inseguridad, agradeciendo las medidas que se tomaron durante esta pandemia, pensando en su familia que está acá desde lejos, pero también pensando en todos los argentinos. En este caso, tal como fue en la presentación del proyecto Ficha Limpia, esta movida, esta manifestación a través de las redes sociales, Ficha Limpia, que pretende que ningún político de ningún partido, cuando quiera ser un dirigente de nuestro país, no tenga ningún tipo de causa judicial. En este caso, lo que se está pidiendo es basta de sabotaje, basta de los robos, la faena, el asesinato de animales, la rotura de silos y un montón de cosas que afectan al productor agropecuario y luego al sistema económico del Estado. Cada 100 pesos que se producen en el campo, 70 van al Estado, y de esos 70 pesos, muchos van a la asistencia de la gente que más lo necesita. Este es el camino y la intencionalidad que le da Gastón Marra a este petitorio. Basta de sabotaje, lo buscas en la plataforma change.org si estás de acuerdo y lo acompañás.